La historia cuenta que la conocida guerra del Pacífico entre Japón y los Estados Unidos, entre ellos hubo una gran batalla por la conquista de Okinawa, una de las islas que eran claves para la conquista de Japón. Y en esa batalla fue tan feroz que el ejército americano tuvo que retirarse momentáneamente de ese ataque. Pero hubo un hombre que decidió no retirarse. Este hombre era cristiano. Su nombre es Desmond Doss. Y este hombre, en su fe, por su fe en Cristo, por su fe en Dios y su amor por los demás, decidió quedarse a ayudar a todos los que estaban heridos. Y así, poco a poco, él fue salvando personas de las que no podían moverse. Y cuenta su biografía que cuando él rescataba a una persona, oraba y decía: Dios mío, déjame encontrar un hombre más. Y lo rescataba y se iba. Y encontraba otro y decía: Dios mío, déjame encontrar un hombre más. Y así estuvo hasta el anochecer y logró rescatar 75 personas esa noche. Y en la guerra, al final de la guerra, el presidente de los Estados Unidos le otorgó una de las medallas más grandes por el valor y el amor que tuvo por los soldados esa noche, ese día. Y en la tarde de hoy yo vengo a hablarles sobre ese amor. Vengo a hablarles sobre ese amor que a veces nosotros no podemos dar, a veces sí podemos dar, pero ese es el amor fraternal a la luz de la Biblia, como Dios quiere que nosotros nos amemos en la iglesia. Ese amor fraternal que solo puede darse cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Y si me puede acompañar a la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Y mire lo que dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro. Vamos a orar, hermanos, por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti para hacer todo, hasta para amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra en el día de hoy. Ayuda a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, nos edifique y nos lleve a la altura que tú nos quieras llevar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, toda persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha tenido un encuentro personal con Jesús y ha puesto su fe en Dios, la Biblia dice que esa persona es una nueva criatura. Porque, ¿verdad?, el Señor sella con su espíritu y nos hace unas nuevas personas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que pasamos de la muerte, de las tinieblas, pasamos a la vida, pasamos a la luz. Jesús dijo que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Y dice también que una luz no se puede, en la casa no se pone debajo de la mesa, dice, se pone encima donde alumbre a todos, ¿verdad? Para que esa luz que nosotros tenemos, que es Jesús en nuestras vidas, alumbre a los demás. Y el enemigo va a usar muchas armas, hermanos, en su arsenal de cosas posibles para alejarnos de la comunión. Esas armas, entre ellas está la mentira, la seducción y la división, ¿verdad? La división entre hermanos son las armas preferidas. Y lo que primero que debemos ver en el versículo es que dice que habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a Dios, es decir, obedecer a la verdad que es Cristo, purifica nuestras almas. La obediencia, mis hermanos, es algo tan importante que para nosotros llamarnos cristianos debemos entender que debemos estar en obediencia.
debemos saber que la obediencia está relacionada con nuestra vida cristiana. No quiere decir que no desobedezcamos, ¿verdad? Porque ciertamente desobedecemos, ciertamente pecamos, sino que si uno deliberadamente hace lo malo sin ningún remordimiento, sin que te pese, como antes, ¿verdad? Antes de Cristo, pues entonces estamos en problemas. Estamos en problemas serios porque nos estamos alejando del Señor. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que no nos alejemos, pero el pecado a veces en nuestra vida nos aleja de Dios, ¿verdad? Un ejemplo es cuando Eva y Adán pecaron. ¿Qué pasó? Se escondieron de Dios. Y Dios vino a ellos y los buscó y los llamó, ¿verdad? Y así es, nosotros nos escondemos, pero es el Señor que va en busca de la perdida, ¿verdad? En busca de nosotros para buscar la reconciliación. Así pasa con nosotros. Por eso que el pecado nos aleja de la comunión de Dios. Así también Dios le agrada mucho la obediencia, y todos los que somos padres, los que son madres, ¿verdad? Las que son madres, ustedes saben la alegría, el gozo que nos da un hijo que hace, ¿verdad? Que es obediente. De verdad nos alegra en el alma grande cuando tenemos un hijo que hace lo que debe hacer, ¿verdad? Y eso es así lo mismo con Dios. Dios se agrada en nuestras vidas cuando somos obedientes. Entonces, pero conociendo la verdad, ¿pero qué es la verdad? ¿Verdad? La verdad es en Cristo, pero la verdad es más extensa. La verdad no es solamente los jueves, el servicio de los jueves o el servicio de los domingos. La verdad es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros vamos a conocer la voluntad del Señor cuando estamos en una comunión con el Señor constantemente, orando todos los días, buscando del Señor, meditando de noche y de día en nuestra cama, mientras vamos conduciendo constantemente, ¿verdad? Eso es conocer la verdad. Y cuando conocemos esa verdad, como por ejemplo, creamos una convicción y a la vez planteamos una esperanza. Dios dice que debemos perdonar, ¿verdad? Esa es la verdad. Eso es conocer la verdad. Y yo me aferro a ella y perdono, aunque a veces es difícil, ¿verdad? Perdonar. Eso es tener convicción, ¿verdad? Y mi esperanza es saber que el Señor se agrada de mi obediencia. Ahora no lo veo, pero algún día Él me lo hará saber, ¿verdad? Otro ejemplo es, Dios dice que seamos parte de una iglesia de sana doctrina. Eso es el conocimiento de la verdad. Y yo me hago miembro constante de una iglesia. Yo no me hago un turista que vengo cuando creo o cuando puedo porque no tengo otros compromisos, sino que hago una convicción fuerte siendo parte de una iglesia. Esa es mi convicción, y mi esperanza es que algún día el Señor volverá por su iglesia y queremos todos estar junto a Él, ¿verdad? Por el resto de la eternidad. Y eso es una verdad bíblica, hermanos. Y eso es una verdad que no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dicen los hermanos, lo dice la Biblia. Si usted me acompaña a Hebreos 10:25, ya lo hemos leído, pero me gustaría leérselo en la versión Palabra Hispanoamericana. Hebreos 10:25. La versión Palabra Hispanoamericana me llama la atención porque dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Y viene y utiliza la palabra su iglesia. Y eso me llama la atención porque le da un aspecto de pertenencia a la iglesia. Y no sé cómo usted se siente con esta iglesia. Yo le invito a que se sienta, ¿verdad? Sabemos que la iglesia es del Señor. Sabemos que Jesucristo pagó por ella. Pero también sabemos que ese deseo de pertenencia nos ayuda a nosotros mostrar nuestro amor por Cristo. Nos ayuda, ¿verdad? Así que yo recuerdo cuando yo trabajaba en 2 trabajos anteriores, veía a un compañero y nosotros vendíamos cosas eléctricas, y cuando a veces salían especiales o se dañaban cosas, él decía, para la iglesia. Y yo veía como que me estaba extraño, ¿verdad? Decía, para la iglesia. Entonces es como, porque lo imaginaba como si él estuviera en una tienda por departamento, en donde usted va y dice, oh caramba, esto me gusta, déjame llevármelo para mi casa,
¿verdad? Porque su casa es su casa y usted quiere que su casa esté bonita. Pues entonces, él hacía eso y yo decía, caramba, como que no lo entiendo. Ahora lo entiendo, hermanos, porque ahora pues somos una criatura nueva, ¿verdad? Entonces ahora yo digo, caramba, es cierto. Él sentía que esa era su iglesia. Así nosotros debemos sentir que esta es nuestra iglesia, hermanos. Aunque es de Cristo, ¿verdad? Pero somos de Cristo, ¿verdad? Amén, ¿verdad que sí? Entonces, Él nos dice que como algunos tienen por costumbre, dice, al contrario, dice, anímense unos a otros, tanto más cuanto ustedes están viendo que se acerca el día, ¿verdad? Que nosotros sabemos, hermanos, que Jesucristo está a la puerta, está bien cerca, hermanos, y de esta parte podríamos hacer una serie, porque es emocionante todas las cosas que están sucediendo en el mundo, enfermedades, guerras, catástrofes. Y aunque podría parecer, ¿verdad? Yo lo digo con esta sonrisa en mi cara, podrían parecer cosas malas, pero el Señor dice, alegraos, dice, cuando vean estas cosas, porque su redención está próxima, dice. Así que nosotros debemos alegrarnos, hermanos, de que el Señor está próximo. O sea, que debemos mantenernos cada día más unidos a la comunión con Dios. Y si Dios quiere que nosotros nos reunamos aquí, es por alguna razón, hermanos. Es porque aquí somos perfeccionados también y aquí somos probados también. Cualquiera que sea la situación, no se desanime, hermanos, porque muchas veces el desánimo nos hace separarnos. A veces situaciones, ¿verdad?, nos desaniman y nos hacen separar del cuerpo de Dios. Pero la obediencia a Dios nos purifica. Purificar es sacar lo malo. La verdad de Dios nos va purificando, sacando lo malo de nuestras vidas. Y es un proceso, es un trato de Dios con nosotros. Daniel 12:10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Está hablando como de un proceso. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y eso es un proceso, hermano. Recuerda la escena donde estaba Jesucristo con los discípulos y Él le dice, le voy a limpiar sus pies. Y Pedro dice, caramba, ¿cómo tú vas a limpiar los pies? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo tú vas a limpiar mis pies? No, tú no me vas a limpiar los pies, le dice Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, si yo no hago eso, tú no tendrás parte de mi reino, le dice. Y Pedro le dice, pues Señor, pues límpiame todo. Y el Señor le dice, Pedro, tú estás limpio. Estaremos limpios, dice, serán limpios. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos limpia. Pero el Señor tiene que volver para emblanquecernos y purificarnos. Y eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo en nuestra vida. Ya conocimos al Señor, ahora el Señor está en el proceso de purificación. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿verdad? Porque esto que nosotros hacemos, no lo podemos hacer sin ayuda de Dios. Para el amor fraternal no fingido, dice, el amor fraternal no fingido. Por medio del Espíritu Santo es que podemos amar a los demás, hermanos. No hay otra explicación. Pero, ¿qué es amor, verdad? Usted se preguntará, amor, nosotros decimos, yo amo mi carro, yo amo mi trabajo, yo amo mi esposa, yo amo mis hijos, yo amo mi espacio, ¿verdad? Entonces, el amor en español es como para todo, es como universal, como ambiguo. Pero en el griego, el español era más en específico. En griego, el español, en el griego, el inglés, perdonen hermano, en el griego el amor tiene 4 intensidades, ¿verdad? 4 intensidades. La primera es el eros, ¿verdad? Es un amor eros, pero eso tiene que ver con el amor carnal. Luego viene el estorge, que es un amor leal, como alguien comprometido, como alguien que se compromete con un trabajo, ¿verdad? O con un equipo, lo que sea. Y luego viene un amor que está por encima de esos dos, que se llama el amor filial. Y esto es una solidaridad, un amor que es más fuerte, que es como que entre hermanos, como entre amigos. Y por encima de ese amor filial existe un amor que se llama el amor ágape. Y ese es un amor que es puro, superior y sacrificial. ¿Por qué es puro? Porque no hay maldad en ese amor, no hay nada malo en ese amor. Si usted lo lleva al microscopio, encontrará que no hay nada malo en ese amor. ¿Y por qué es superior? Porque es un amor que está por encima de uno mismo. Así como cuando, por ejemplo, un hijo se nos enferma, ¿verdad?
y que el hijo tiene que ser llevado a un hospital. No, ir a un hospital no es nada divertido, hermanos, pero el amor que es ágape, ese amor fuerte nos lleva a negarnos a nosotros mismos y a llevar a nuestros hijos a un hospital, ¿verdad? Por eso es que es superior y sacrificar, porque a veces ese amor te lleva a hacer cosas que normalmente tú no harías, hacer cosas tremendas. Un ejemplo podría ser como esos hermanos que son hermanos y se aman, que son compatibles por alguna razón. Uno de ellos necesita un trasplante de riñón, y entonces el otro hermano tiene el poder, ¿verdad? Porque ama tanto a su hermano para poder entregar un riñón de él. Ese es el tipo de amor, por eso es que es sacrificial, y ese es el amor ágape, y esa es la palabra que se utilizó en ese versículo. Dice mediante el Espíritu, para el amor agapao, dice fraternal, dice no fingido. Entonces dice, gracias a que se nos fue dado el espíritu de amor y de dominio propio, ¿verdad? Nosotros no podemos amar agapao a nadie a menos que no tengamos a Cristo, hermanos. El estándar cristiano es bien alto. Es bien alto. Si usted viene a ver, las leyes del reino son bien altas. Y agapao, incluso dice la Biblia, dicho por nuestro Señor Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos de esa manera. Vaya conmigo a Mateo 5:44. Mateo 5:44. Aquí está Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Dando sus instrucciones a los cristianos. Dice, pero yo os digo, dice, amad, agapao, utilizó la palabra agapao, a vuestros enemigos, bendecid a quien os maldicen, haced bien a quien os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, si usted viene a ver, es fácil, ¿verdad?, amar con ese amor a un hermano, a un familiar. Estoy hablando de familiares, a un padre, a un hijo, ¿verdad? Y también a veces se puede, ¿verdad? O sea, es más fácil también a un hermano en la fe, ¿verdad? No podemos decir, ok, sí, pero a alguien que está en contra de nosotros, alguien que nos está haciendo mal, pues es más difícil, ¿verdad? Pero ese es el amor que Dios quiere que nosotros amemos a todos, hasta a nuestros enemigos, dice la palabra. Porque al enemigo le podemos decir, porque a veces, hermanos, a veces es más fácil amar de esa manera al enemigo que al hermano. A veces, ¿verdad? Porque no siempre pasa así, pero a veces sí, porque al que no nos quiere a nosotros, lo tenemos de lejos y pues te alejas de él y ya, puedes decir, ya lo amé, agapao, o sea, oré por él y dice, Dios te bendiga, ya te sientes, ya cumplí con el Señor. Pero de momento te encuentras con el hermano, que tienes que estar con él en los ministerios, ¿verdad? Que lo ves en la iglesia, y quizás un día él vino, y quizás un día tú estabas también, no estabas de buenas, y hubo algo, y después ya tú no lo quieres, ¿verdad? Entonces, a veces es más difícil, hermano, porque nuestro orgullo, ¿verdad? A veces nos hace de corazón duro, pero ahí es donde nosotros, siendo obedientes, dice, vamos siendo purificados. Y nosotros debemos decir, yo tengo una forma, a veces yo digo, ¿verdad? Te perdono, aunque ¿verdad? No he recibido, ni he pedido, ni me han pedido perdón, pero yo, bromeando con mi esposa, yo le digo, mi amor, te perdono todas las que me has hecho. Y ella se dice, pero ¿qué yo te he hecho? Entonces es como un ejercicio, digo yo, en mi mente, ¿no? Y a veces pienso que deberíamos ser así. Nosotros deberíamos en nuestra mente decir, te perdono todo. O sea, aunque nosotros no se lo digamos a la persona, ¿verdad? Pero estar con esa actitud de, ya te perdoné, no hay nada que perdonar. Ya yo te perdoné. La palabra es clara, hermanos, que debemos amarnos con ese amor puro, superior y sacrificial. Lo tercero que debemos ver es que quizás usted me dirá, ok, hermano, pero podría ser un poquito más específico. ¿Cómo amar al hermano así? Y mire, y la palabra, el mismo versículo lo dice, amaos los unos a los otros entrañablemente, dice.
de corazón puro, entrañablemente. O sea, la palabra entrañable implica ferviente, intenso, que no es que vaya usted, ¿verdad?, a agobiar al hermano, te amo, hermana. No, es algo así como algo que usted intensamente desea el bien del hermano. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que haya sido las circunstancias, como quiera, intensamente en su corazón, usted desea el bien del hermano. A veces el Señor da la oportunidad de nosotros mostrar ese amor en el hermano, ¿verdad? A veces nos da la oportunidad de nosotros de hacer la buena acción, pero a veces nosotros tenemos que, cuando vemos las situaciones, lo mejor que nosotros podemos hacer es llevar esa situación delante de Dios, porque puede ser que nosotros también estemos equivocados. Tenemos que llevar esas situaciones delante de Dios para que Dios sea el juez entre la situación, ¿verdad? Porque no sabemos, quizás al hablar, quizás hagamos algo peor. La palabra entrañable también se traduce como algo que denota intensidad, una intensidad que no cesa. También denota una intensidad cuando usted estira su mano para alcanzar algo. Usted está estirando la mano y está haciendo un esfuerzo, pues eso también es entrañable. También denota algo cuando usted está estirando el arco, cuando el arco se estira y se lleva a lo máximo para alcanzar la mayor distancia, pues esa es la misma intensidad. Entonces la palabra lo que nos está diciendo es que nuestro amor por los demás debe ser eso, un esfuerzo constante, sin cesar, por amar al hermano. Algo que no debe dejar de cesar, es ese esfuerzo intenso, ¿verdad? Como cuando estiras el arco, cuando tú estiras tu mano, ese es el mismo amor que nosotros debemos mostrar por el hermano. Así también Dios hizo, ¿verdad? Dice que de tal manera agapó, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Así nos amó Dios. Y el Señor vino para servir y no para ser servido. O sea que nosotros debemos en nuestro corazón, ¿verdad?, buscar eso, hermanos. Buscar esa comunión entre nosotros. A veces no es fácil, hermanos, pero con el favor de Dios, con el poder de Dios, se puede hacer. Porque cuando nosotros demostramos nuestro amor a Dios, una de las mejores formas de demostrar nuestro amor a Dios es cuando nosotros demostramos nuestro amor por el hermano. No podemos decir yo amo a Dios y odio al hermano, ¿verdad? Eso está en la Biblia, también está escrito. Tenemos que amar a nuestros hermanos como prueba de que nosotros amamos a Dios. Sin Dios nada podemos hacer, hermanos. Y eso incluye amar con esta intensidad. Y es un estándar bien alto que no se puede conseguir nuevamente sin la ayuda de Dios. ¿Recuerdan el pasaje que se encuentra en Juan 21, 15 al 19? Juan 21, 15 al 29. Y aquí se encuentra ya Jesús resucitado. Y los discípulos están haciendo su vida nuevamente, ¿verdad? Están pescando, volvieron a las viejas cosas que hacían antes, a pescar. Ya como que Jesús ya se fue, pues ellos están ahí. Pedro había negado al Señor 3 veces. Entonces, en el 15 dice, cuando hubieron comido, ¿verdad? Aquí se les apareció Jesús. Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás. ¿Alguna vez usted le han llamado por su nombre y su apellido? ¿Verdad? Su esposa cuando dice, si me dice Cristóbal Ernesto, yo, ¿qué hice ahora? ¿Verdad? O mi papá cuando me llamaban así, pues cuando Jesucristo está llamando a Jonás por nombre y apellido. Y entonces le dice, ¿tú me amas? Está utilizando la palabra agapao. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él utilizó la palabra fileo. O sea que le dice, Pedro, ¿tú me agapao? Y Pedro le dice, sí, Señor, yo te fileo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y el 16 le dice, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas.
En el 17, mira lo que sucede. La tercera vez dijo Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? ¿Me amas? No utilizó la palabra agapao, utilizó la palabra fileo. Le dice, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te fileo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y si usted nota lo que está pasando en este momento, Jesús está confrontando a Pedro, ¿verdad? Pedro había dicho anteriormente, una noche anterior o varias noches anteriores, le había dicho, yo, aunque todos se espanten, yo no me voy a espantar. O sea, Pedro, estoy seguro, hermanos, que Pedro tenía las intenciones. Pedro, yo creo que en ese momento él creía que él podía hacer eso, pero en ese momento no tenía el poder porque el Espíritu de Dios no había venido sobre Pedro. Él tenía las intenciones, pero no podía dar lo que no podía. Y Jesús viene y lo confronta, ¿verdad? Porque si usted viene a ver, Jesús, nuestro Señor, es un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades. ¿Cómo se sentía Pedro? Pedro, me imagino que se sentía lo peor del mundo. Se sentía como, yo no merezco al Señor si yo lo negué 3 veces. ¿Cómo yo puedo ahora estar delante del Señor, verdad? Y Pedro se encuentra con el Señor nuevamente y el Señor le dice, ¿verdad? Lo confronta, le dice, Pedro, yo sé que tú no me puedes amar. En pocas palabras, cuando le dice, tú, agapao, tú me amas de esa manera. Y Pedro le dice, Señor, yo no te puedo amar, yo te fileo, eso es lo más que yo puedo. Y el Señor es como si le estuviera diciendo, Pedro, si de verdad me amas, demuéstramelo. Y no sé si usted se lo ha dicho a su esposa, a su esposo, ¿verdad? ¿Me amas? Demuéstramelo, ¿verdad? Eso es algo ese que nosotros decimos. Y eso es lo que está pasando en esta situación. Jesucristo le está diciendo a Pedro, tú me amas y demuéstramelo. Y Pedro honestamente le dice, fileo, todo momento, yo no, Señor, hasta aquí yo puedo darte. Yo no te puedo amar tipo ágape porque no lo puedo, Señor. No puedo. Y mire, me encanta, como les digo, el Señor es un Señor que da muchas oportunidades. Cuando estamos nosotros vencidos, o cuando nosotros estamos que creemos que ya todo se acabó, el Señor viene a nuestra vida y nos restaura. Mira lo que dice el 18 y el 19. De cierto te digo, dice, cuando eras joven te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Me encanta, hermanos, porque no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Pedro estaba en una situación en donde se sentía mal con el Señor. El Señor llega a él y dice, Pedro, yo sé que tú quieres amarme. Eso es lo que yo quiero que tú me ames. Pero yo sé que tú no puedes amarme como yo te estoy exigiendo. Yo sé que tú no puedes apacentar, tú no puedes pastorear a mis ovejas, a mis corderos, porque no tienes la capacidad, Pedro. Pero yo te digo, Pedro, le dice, que tú de cierto, tú me vas a glorificar, le dice. Algún día tú recibirás poder y tú recibirás ese poder de lo alto que te puede hacer, que te puede dar la capacidad de amar, que te puede dar la capacidad del valor para que si en ese momento te dicen tú eres cristiano, tú digas sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en ese momento, hermanos. Jesús estaba restaurando a Pedro en ese momento, diciéndole, Pedro, tú lo vas a lograr. Todavía no es el momento, pero tú lo vas a lograr, Pedro. Finalmente, hermanos, podríamos hablar, ¿verdad?, de este Demos II, ¿verdad?, este soldado americano que dio su vida, que arriesgó su vida por aquellos soldados, como un buen ejemplo de amor fraternal, ¿verdad? Pero la Biblia está llena, hermanos, de ejemplos que son muy buenos, que son mejores que ese. Y si usted me puede acompañar a 2 de Timoteo 1:16 al 18. Segunda de Timoteo 1:16-18. Y aquí en el trasfondo
Miren lo que está pasando. Pedro, segunda de Timoteo, es la última carta de Pedro. Es la última carta que Pedro escribió ya. Pedro la escribió antes de que fuera ejecutado. Él fue ejecutado allá por el 67 después de Cristo. En el 67 después de Cristo, el emperador de Roma se llamaba Nerón. Ese fue uno de los emperadores más malos contra los cristianos. Él los perseguía, los tiraba a los leones, los quemaba vivos en cruces. O sea, había una gran persecución. Pablo estaba a punto de ser ejecutado en ese momento cuando escribe esta carta. O sea que probablemente Pablo tenía una situación bien difícil, hermano. La Biblia no habla mucho de esta persona que yo les quiero hablar. Se llama Onesíforo, ¿verdad? Él se encuentra en Timoteo, segunda de Timoteo, del 1 al 16 al 18. Pablo se encontraba en una mazmorra, para que ustedes entiendan la situación de Pablo. Se encontraba en una mazmorra, una cárcel que era como, estaba en el suelo, una subterránea, era como 2 pisos por debajo de la tierra. Era una mazmorra donde ellos tenían ahí a los criminales más peligrosos y a los que estaban a punto de ya de ejecutarlos. Ahí estaba Pablo, en una donde probablemente era una cárcel fría, probablemente había una gran cantidad de humedad, era maloliente por todos los presos que habían pasado ahí probablemente, y no había luz. Imagínense esa situación, era un cuarto pequeño. Pues ahí se encontraba Pablo, y miren lo que está pasando en el capítulo 1 de 2 Timoteo, en el versículo 15, para que ustedes vayan viendo cómo está sucediendo. Dice, Pablo escribe, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea que Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Los hermanos de Asia, incluyendo Figelo y Hermógenes, es como diciendo, dando nombre, ¿verdad? Es como decir que los que estaban, ¿verdad? Los que compartían con Pablo, o sea, los que Pablo quizás menos pensó, esos también lo abandonaron, porque ahí los menciona, Figelo y Hermógenes. Y mira el versículo 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. O sea que Pablo era considerado un malhechor, ¿verdad? Imagínense, aquel que predicaba el evangelio de la paz, de la reconciliación, del amor, era considerado un malhechor. Mas la palabra de Dios dice, no está presa, ¿verdad? Porque a pesar de sus cárceles, él escribía, y todas esas cartas que nosotros ahora leemos salieron mientras él estaba en prisión. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo 17 y 19, habla sobre Emineo y Fileto, que se apartaron de la verdad, ¿verdad? Lo más probable debió haber sido bien fuerte para Pablo, que 2 de sus colaboradores más grandes se hayan apartado de la verdad. El 4:6 dice, porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida es cercano. O sea, Pablo sabía que iba a ser sacrificado, que ya lo que le quedaban es pocos días. Y le dice en el 9 de ese mismo capítulo, procura venir pronto a verme, le dice Pablo. O sea, imagínense cómo él se pudo haber sentido estando solo, con esas condiciones de vida, donde todos lo habían abandonado. El 21 incluso le dice, procura venir antes del invierno, le dice. O sea que él sabía que el invierno en Roma iba a ser bien frío, ¿verdad? Entonces en el 10, volviendo para atrás, en el 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado y ha amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Demas dice que lo desamparó amando este mundo. Y Demas es un personaje que está conocido, que está mencionado en las cartas a los Colosenses y a Filemón. O sea que Demas era uno de los colaboradores de Pablo, de los más cercanos, porque Pablo dice, mira, te saluda Demas, aquí lo tengo al lado mío. Cuando le escribía a los Colosenses, a Filemón, mira, aquí está Demas, te saluda también. Pero aquí Demas, cuando Pablo ya estaba en la cárcel, lo abandona. Probablemente Demas debe haber sido un gran amigo de él. El 11 dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
A Tíquico lo envío a Efesio. Trae cuando vengas el capote. Capote es un abrigo que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros mayormente de los peregrinos. ¿Verdad? Le está diciendo, va a ser un frío, va a ser un invierno frío, por favor, ven pronto y trae el abrigo porque necesito algo con que arroparme, ¿verdad? Le está diciendo. Y no solamente para terminar, o sea, la situación era tan difícil para Pablo, que no solamente tenía todas las condiciones, sino que también había alguien. El 14 dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. O sea que también calderero es una persona que trabaja con metales. Probablemente era un empleado de las cárceles, ¿verdad? Y quizás los que estudian dicen que probablemente este Alejandro había sido uno de los testigos en contra de Pablo, y por los que Pablo quizás había estado en la cárcel, ¿verdad? Y dice, Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces en el 16 ahí aparece este personaje del que les quiero hablar, ¿verdad? Que dice 16 del 1, perdón, 1 Timoteo 1, 16 al 18. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efesios. Tú lo sabes mejor, ¿verdad? Entonces aquí aparece esta persona, ¿verdad? Cuando dicen que un buen amigo es cuando todos se van, él entra, ¿verdad? Eso es lo que algunos dicen que es un buen amigo. Entonces Pablo está en esta situación, una situación bien apremiante, donde Pablo, si usted lo ve, si usted lo analiza, usted se da cuenta de que siempre estaba acompañado de muchas personas. Solamente en la carta a los romanos hay mencionado como 27 personas que acompañaban a Pablo. O sea que era una persona que estaba siempre con muchas personas, le gustaba estar con muchas personas, y de momento está solo y no hay nadie a su alrededor, todos lo han abandonado. Y en el medio de ese proceso Dios levanta un hombre, a Onesíforo, que su nombre significa el que trae provecho o el que trae refrigerio, ¿verdad? El que es refrescante, el que trae provecho. Onesíforo, podemos decir que tenía un gran amor fraternal por Pablo, porque muchas veces dice que lo confortó. O sea que si, como recordamos, ¿verdad? En ese momento Nerón era el emperador de Roma y estaba persiguiendo a los cristianos. El mero hecho de asociarse con Pablo era ya peligroso, por eso que todos lo habían abandonado. Pero este Onesíforo fue valiente, no tuvo temor y se acercó a Pablo. Dice que lo reconfortó muchas veces. Dice, no se avergonzó de mis situaciones, no avergonzándose de la situación en que Pablo estaba. Lo buscó solícitamente, dice, y lo halló. Dice, podemos decir que un buen amigo es aquel que anima, aquel que apoya, aquel que conforta, que ve lo bueno de las situaciones, ¿verdad? No ve lo malo. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas malas, pero si a veces vemos más lo bueno, yo creo que podemos ser de mayor bendición cuando vemos más lo bueno. Una persona que sabe usar las palabras es un buen amigo. Una persona que sabe callar también. A veces en las situaciones difíciles no hay que decir palabras. A veces en las situaciones difíciles lo mejor es callar y estar presente. Eso es a veces lo mejor. Dice que no se avergüenza de las cadenas de los demás, ¿verdad? No sabemos la situación, quizás, como les digo, ¿verdad? Como Jesucristo vino, estaba Pedro, ¿verdad? Se sentía digno. Jesús vino a él, ¿verdad? Y le dijo, yo te voy a reconfortar, yo te voy a restaurar, ¿verdad? Y a veces hay personas que se sienten así, se sienten sucios, ¿verdad? Y nosotros pues debemos, ¿verdad?, ir a donde ellos sin avergonzarnos de eso. Que no tiene miedo, dice, que arriesga su vida o la reputación, ¿verdad? A veces tenemos amistades que quizás nosotros, por no ofenderlos, entre comillas, no abrimos nuestra boca y no les hablamos, ¿verdad?, de la misericordia de Dios, de
del Evangelio, ¿verdad? De las cosas buenas de Jesucristo, ¿verdad? No somos luz porque quizás no queremos arriesgarnos, ¿verdad? Y quizás no queremos hacerlo. Y ser un buen amigo significa arriesgarnos a hacer eso. Miren, ya estoy terminando, pero para mencionarles, cuando nosotros que somos cristianos, dice la palabra que nosotros somos la luz, que somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos tener ese valor para nosotros expresar, para nosotros demostrar que somos cristianos. Un ejemplo es, no sé si ustedes, yo sé que ustedes han escuchado la historia de Naamán, ¿verdad? Naamán el sirio era un general del ejército sirio que era muy querido por el emperador de Siria. ¿Por qué? Porque él le había dado muchas victorias, pero este Naamán tenía lepra, era un hombre leproso, o sea que un hombre que dicen que hasta apestaba, dicen que olía mal cuando se quitaba toda la armadura, olía mal por la misma lepra, pero él era querido por el rey. Entonces hubo una mujer que era una israelita, que era de los cautivos, ¿verdad? Que se atrevió a decirle a Naamán, ¿sabes qué? Yo conozco en mi tierra un profeta que puede curarte. Y entonces él hizo caso, fue, y bueno, la historia es un poco más larga, pero al final él se cura, ¿verdad? Pero donde quiero llegar, que esta mujer que abrió su boca, y lo único que, ¿verdad? Lo que Dios le dio a esta mujer, eso fue lo que esa mujer dio. Y este hombre dice, cuando salió del río, que se curó, su piel era más limpia que de un niño, decía, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros veníamos apestosos y de momento el Señor nos limpia a nosotros. Y cuando salimos de ese río, desde el río del Señor, el Señor nos da una nueva naturaleza, salimos más limpios. Y a veces pasa de que en una familia solamente uno o una la que es cristiana, ¿verdad? Y no se desanime, hermana, luche ahí, siga orando por sus familiares, porque cuántos ejemplos hemos visto de que Dios entra a las familias, de muchas familias que se convierten, pero Dios entra por una persona, y esa persona poco a poco va ahí, a veces hasta es perseguida por los mismos familiares, tú, aleluya, tú esto, pero esa persona se mantiene firme, hermanos, y poco a poco va cambiando el corazón de toda la familia en esa casa. Y cuando usted viene a ver, años después, todos son cristianos, hermanos. Pasó como esta mujer que se atrevió a hablar, ¿verdad? Así que nosotros, que esa luz, que es Cristo, debemos hablar, que no tener miedo, hermanos. Porque Dios, tener fe en el Señor, que el Señor va a obrar en la vida de todas esas personas que nosotros queremos. Y termino con un versículo que se encuentra en Juan 15:13. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Verdad? Jesús dio la vida por nosotros, hermanos. Él, estando Él en su gloria, siendo Él Dios, descendió y se humilló, ¿verdad? Ante su gloria para venir aquí al mundo, Señor, y dar su vida por nosotros. Nuestro amor por los demás debe ser a sí mismo puro, superior y sacrificial, ¿verdad? Nosotros debemos demostrar nuestro amor, el amor que decimos que le tenemos a Dios, debemos demostrarlo amándonos los unos a los otros, ¿verdad? Que así como Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús le restauró, o sea que tampoco nosotros debemos, ¿verdad?, traer juicio sobre las personas, porque no sabemos el final de la historia, hermano. Nosotros vemos ahí, pero nosotros no vemos más allá. Por lo tanto, nosotros cuando llegamos ahí, vemos ahí algo, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es orar por esas personas, para que el Señor venga, así como fue donde Pedro, a restaurarlo. Y muchas personas son restauradas. Marcos dice que se apartó, dice, de Pablo. Cuando iba con Pablo, dice que se apartó, ¿verdad? Y Pablo dice que no quería nada con él, tanto así que se peleó con Bernabé. O sea, que cualquiera que le preguntaba a Pablo, no, ya Marcos, olvídate, no lo quiero, lo desechó. Pero el Señor lo utilizó. Y ahora él fue el que escribió el segundo evangelio, hermanos. Porque el Señor restaura, el Señor es bueno.
Y yo sé, hermanos, que aquí hay muchos onesíferos, de verdad, lo sé, lo digo con toda honestidad. Son aquellas personas que ayudan y que están en el anonimato, ¿verdad? Porque incluso el nombre onesífero es como no, yo no he visto, no he conocido ningún onesífero, hermanos, porque el nombre es así, ¿verdad? No es muy querido. Y así hay muchos hermanos, muchos hermanos. Yo sé que hay muchos onesíferos aquí, hermanos. He escuchado historias, he visto cosas, los hay, hermanos. Pero necesitamos más, necesitamos más. Así que no se desanime, póngase de pie, vamos a orar, hermanos. No se desaliente, esfuércese, hermanos, para aquellos que quizás, como les dije, sus familias, no todos, ¿verdad?, están alineados al plan de Dios, pero tenga fe, hermanos, siga ahí luchando, no se rinda, hermanos, siga orando por esas personas y el Señor va a hacer la obra a su tiempo. A veces no lo vemos, pero el Señor hace la obra.